Me he preguntado muchísimas veces a qué se debe esta situación de segundo plano, ¿no?, en líneas generales, la figura de Paret. He querido pensar que se debía en gran medida al estilo al que se dedicó, el rococó, un estilo ampuloso, grandilocuente, derivado del barroco, que hoy en día quizá por la atmósfera y el tipo de factura, pues quizá está en un segundo plano. He querido pensar quizá que su, entre comillas, corta vida también le había favorecido poco, aunque nace en la misma época que Goya, el mismo año, en el 1746, fallece con solo 53 años, Goya le rebasa 29 años más. Su aparente escasa producción, porque aunque conocemos un gran número de obras, la realidad invita a pensar que hay muchas todavía que no se conocen, pero también me inclino a pensar que esta situación en la sombra, ¿no?, hablando, digamos, en términos generales, se debe a la vida, a los derroteros que encaminó su vida, que se puede considerar casi como una vida errante. Esto ha provocado que, en gran medida, tuviéramos que esperar casi 150 años para que Osiris Delgado, un crítico puertorricense, en el año 1957 le dedicara la primera monografía, y tuviéramos que esperar bastante tiempo más para que en el año 91, como bien decía Miguel, se celebrara en Bilbao una exposición dedicada, consagrada a Paret, bajo los auspicios y el comisariado de Javier González de Durana, un trabajo que no solamente es referencial, sino que se mantiene plenamente vigente. A pesar de los esfuerzos de Luna o de Milicua o de Manuel Mena, la realidad es que a día de hoy todavía falta una gran exposición o un gran estudio que consagre al pintor, digamos, en términos absolutos. Quizá no se es profeta en su tierra, y aunque Paret es un pintor madrileño, se debería, todos sabemos, quizá en poner una pica en Flandes e intentar conseguir una gran exposición para poder rescatar y poder reivindicar su figura. Mientras tanto, Bilbao, tanto a la exposición como a nuestra colección permanente, las exposiciones temporales, le dedicamos siempre yo creo que un sentido y cariñoso hueco, como puede ser la conferencia de hoy mismo. Como les decía, Paret nace en Madrid. Su padre era francés, su madre era española, y tempranamente mostró una inclinación por el arte que le llevó con 10 años a ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De allí dio el salto formativo a Roma en 1763, protegido por una figura que va a ser trascendental en su biografía, que es el infante Don Luis, que le pensiona en Roma durante 3 años, y a su regreso sigue continuando o termina su formación con los pintores franceses Duflos y Jean-François de la Traverse. Es importante tener en cuenta que con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII a España, la influencia de la cultura francesa tiene un gran protagonismo. Y la presencia de artistas extranjeros es importante en la capital, tanto por de la Traverse como por Jouas, por Philippart. Hay una serie de pintores extranjeros que se complementan con músicos, arquitectos también extranjeros, como pueden ser Boccherini, Sabatini, o incluso alemanes, como puede ser Mengs, que es una línea diferente dentro del estilo artístico imperante en el momento, pero que digamos que son los que orquestan el arte en Madrid, en un momento en el que se da un desarrollo de la cultura sin precedentes en las últimas décadas. Con sus primeras obras madrileñas, Paret se convierte en una referencia icónica de lo que es la ilustración o el Madrid del siglo XVIII. De hecho, Gaya Nuño lo resume como un pintor que se convierte en el más discreto y sabroso comentarista de la vida madrileña del 1700. Un fino cronista de ese Madrid auténtico, bullicioso, chispeante, incluso se puede decir moderno, que se desarrolla con la llegada de los Borbones. Este es el caso de algunas de las obras que les he querido traer antes de adentrarnos en el periodo, digamos, vasco, que es, digamos, la década previa de 1770 a la presencia de Paret en Bilbao. Vemos un tipo de obras que, a pesar de lo que comentaba antes, que por la factura y la atmósfera quizá estén un poco en segundo plano, responden al rococó pleno, el importado de Francia, y que se mantiene vigente durante esta época, y que lo que pretende es mostrar un tipo de pintura desenfadada, frívola, incluso intrascendente, que buscaba agradar, en la mayoría de los casos, la indolencia, o mostrar la indolencia y la alegría de vivir de las clases más acomodadas, como esta preciosa pareja de escenas de interior en la que se ve, pues bueno, la vida galante, ¿no?, la vida ordinaria del Madrid del siglo XVIII. Para aquellos que no estén familiarizados, en este momento del siglo XVIII hay dos grandes tendencias artísticas. Por un lado, el rococó, como les decía, que es una derivación del barroco,
Y por otro lado el clasicismo, que es como se puede resumir en términos absolutos como una vuelta al orden, a las formas puras, más clásicas, inspiradas en los movimientos de la antigüedad, que en el caso de España encarna Mengs. Por otro lado estaría, como les he más o menos adelantado, estaría Paret, y en medio emergerá la figura de Goya, que inicialmente se inclina por posturas neoclásicas, pero que acabará dotando de una gran modernidad a la escuela española. La figura de Goya que descolla sobremanera hasta el punto que no solamente ha eclipsado a Paret, sino se puede decir que en cierta medida por su genialidad todos los compañeros de generación también se han visto en cierta manera sucumbidos a su grandeza, como puede ser Paret, Luis Meléndez, Mariano Salvador Maella, Antonio Carnicero, Francisco y Ramón Valleu, toda una generación que, digamos, trabajaron activamente en Madrid y para la corte, pero que hoy en día son quizá menos conocidos. Las escenas de interior, galantes, de una ambientación íntima, ¿no? La verdad es que Paret trabaja todos los asuntos, todos los temas, lo veremos ahora en su estancia en Bilbao. Es un excelente dibujante, como se comprueba en este dibujo que conserva el Rijksmuseum en Ámsterdam, en la que no solamente tiene una destreza a la hora de componer, sino también una destreza atmosférica para poder, digamos, ambientar las escenas digamos, de burguesas o como en este caso de corte. Una de sus obras icónicas de este primer periodo es Carlos III comiendo ante su corte, una obra que, a pesar de lo que pueda parecer, no se trata de no refleja una realidad, y es que Paret no fue un pintor de corte en el sentido estricto, no fue pintor del rey, no fue pintor de cámara. Sí es verdad que trabajó para la corte, concretamente para el hermano de Carlos III, el infante Don Luis, en un momento, en 1770, que es nombrado pintor de cámara del infante. Pero su carrera, como veremos, no irá por el canal oficial, que era intentar hacer una proyección en Palacio, ¿no?, para acabar siendo pintor de cámara del rey, sino que inicialmente empieza a trabajar para el infante Don Luis. Una relación que se inicia en 1770 con una pensión de 15.000 reales de Bellón anuales y que se convertirá para el año 1775 en una relación muy, se puede decir incluso demasiado estrecha, hasta el punto que será el motivo que conlleve la ruina al propio pintor. Era hasta el punto la relación que tenían entre el pintor y el infante, que según las cartas de la época hay un correveidile que utiliza muchísimo el infante para sus asuntos personales, al que se le conocía como Luisito, ¿no?, y que corresponde aparentemente a la figura de Luis Paret. Entonces ustedes se preguntarán ¿cómo es posible que un pintor que estaba proyectándose en Madrid, ¿no?, ante la corte, buscando fama y fortuna, pueda acabar pocos años después en Bilbao, una ciudad próspera, pero que no deja de ser provinciana? Pues esto guarda relación, como les comentaba, por su relación con el infante Don Luis y con una serie de sucesos caprichosos, pero que conllevarán que Paret sea finalmente desterrado. Y esta relación guarda con la querencia que tenía el infante por su afición por las mujeres. En este sentido, en 1775, Paret es acusado, junto con otra serie de personas, de granjearle las doncellas para las correrías amorosas que tenía el infante Don Luis. Al respecto, aunque se intentó llevar de una manera muy discreta en la corte, la realidad es que era vox populi, hasta el punto de cuando ya llegó a oídos incluso fuera de palacio, ya se decidió tomar medidas. El caso es que el infante no debía tener remedio, porque en 1775 había contraído una enfermedad venérea con una doncella que fue desterrada por esta relación, fue desterrada a Palencia, ¿no? Tampoco fue, pero bueno, fue alejada. Y una vez que el infante se curó, se restableció, no tardó mucho y volvió a las andadas, hasta el punto que alternaba con 3 mujeres diferentes. La cosa, digamos, se fue un poco de madre porque durante las cacerías, durante las mayores pasiones que tenían los Borbones, él discretamente se aislaba en el bosque y alternaba con una u otra mujer. Esto llegó a los oídos de Carlos IV y concretamente, aquí les traigo para que podamos un poco ver los personajes afectados. Carlos IV, en un maravilloso retrato de Goya como cazador, que se puede ver en la exposición de Goya Corte Ilustrada, y luego su hijo Carlos III, el príncipe de Asturias,
y el infante Don Luis, y lo que les quería comentar ahora. Llegó a oídos del confesor, ¿no? del eclesiástico de Carlos III, todas las correrías y todos los amoríos que se iban dando, y se decidió poner punto y final condenando a todos los participantes a diferentes penas. Por un lado, a los que granjeaban el acceso a las damas, a los terceros, como decía el embajador francés en una carta, en una misiva a Francia, a París, se les mandó por Consejo de Castilla al exilio a lo que por entonces era el presidio de Puerto Rico, colonia española, colonia militar, alejado por completo, sin posibilidad de volver. Se tenían que marchar en el primer barco que llevara la correspondencia, y allí, en cambio, sí podían hacer vida, digamos, libre. No tenían ataduras en la isla, lo que sí tenían era la prohibición de salir de ella. Por su parte, a las mujeres afectadas les cayó diferentes condenas, está todo bastante bien documentado, la verdad. La que no se fue a Palencia se fue a Galicia, la que no se fue a las Islas Canarias. La verdad es que tuvieron diferentes destinos. Por su parte, el infante Don Luis le intentaron encauzar con una carrera eclesiástica, pero la realidad es que al final acabó siendo desterrado del Palacio de la Mosquera, en Arenas de San Pedro, y en el que se vio, digamos, abocado a un posterior matrimonio morganático para eliminarlo también de la carrera a la corona con María Teresa de Vallabriga. Digamos, en esta situación se acaba o se pone fin a la posible carrera que Paret podía haber tenido en Madrid. Es verdad que luego, veremos adelante, cuando se le conmuta la pena, podrá regresar, pero ya su tiempo había pasado, entonces no tendrá las posibilidades de aspirar a tener un recorrido mayor dentro del Palacio. Lo que se hizo Paret en este momento es, desde Puerto Rico, fue constantemente apelar a la reconsideración de su caso, hasta el punto que al final pudo obtener una cierta conmiseración, y en el año 78, tras 2 años y medio de extrañamiento, tuvo la oportunidad de ver cómo se le, digamos, concedió un cierto perdón, porque realmente lo que se le hizo fue una concesión real que le impuso una limitación geográfica de la villa y corte, que en su caso fue 40 leguas reales, unos 220 kilómetros. La realidad es que no sabemos muy bien, todavía no se ha confirmado por qué Paret eligió Bilbao para cumplir esa restricción geográfica, teniendo ciudades más activas a nivel artístico como puedan ser Zaragoza, Sevilla o Valencia. El caso es que eligió Bilbao, aparentemente quizá por su cercanía con Francia y por los negocios que tenía su mujer y su suegro, que tenía una tienda de artículos en Madrid. Pero la fortuna ha querido que la presencia de Paret en Bilbao se considere absolutamente extraordinaria. Aquí tuvo a 2 de sus hijas y aquí desarrolló una carrera que se ha venido a considerar dentro de su vida como una etapa madura, ¿no? Donde se encuentran algunos de los mejores ejemplos. Este pequeño retrato que ven aquí, vestido a modo de jíbaro puertorricense, aparentemente lo realizó para ser enviado a la corona, una copia de él, para que vieran en Madrid en qué situación tan lamentable estaba el pintor en la isla. La presencia en Bilbao está documentada en 1780, pero se cree que en diciembre del 79 llegó a la ciudad. He puesto 2 fechas de finalización, porque en el 85 se le perdonará definitivamente, pero continuará en Bilbao por lo menos hasta el año 88, que se sabe que ya está trabajando en Madrid. Cuando llega Paret a Bilbao, lo primero que hace fue solicitar en marzo del año 80 el título de académico de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin duda, Paret intentaba retomar en cierta medida la carrera artística en el país. Para ello, para acreditar estas aspiraciones, el artista tenía que enviar una obra recién salida de su mano, ese mismo año 80, y en poco tiempo realizó este espléndido cuadro tan rococó, tan espectral, tan maravilloso, que le permitió efectivamente granjearse el nombramiento. Era importante este tipo de nombramiento porque el pintor llega a Bilbao, donde apenas hay un entramado artístico, no va a tener, digamos, un sustento aparentemente en el que moverse, porque no hay una cultura artística que parezca que le vaya a proveer de encargos, por lo cual cualquier aspiración que pudiera conseguir según pisara el país era poca. Por un lado, la Real Academia, con este nombramiento,
le permitía vivir más desahogado gracias a los privilegios y las exenciones que tenía ser académico de mérito, que eran similares a los hidalgos, y a la vez se ha descubierto recientemente Paret disfrutaba de una pensión secreta que el infante Don Luis todavía mantenía por lo que se llamaba vía reservada. O sea, el propio infante tenía una serie, digamos, de partidas económicas que disponía de ellas, se sabe también para sus amantes, pero también para los que habían sido compañeros y amigos. Esta obra de 1780, este nombramiento, nos va a enlazar con la figura de Goya en diferentes situaciones. Creo que si lo hilo bien voy a intentar mezclar ambas carreras, aunque tiene muy poco en común, tiene muchos elementos de unión. Y es que este mismo año de 1780 Goya también obtiene el título de académico de mérito de la Real Academia. La diferencia es que Goya realiza una obra, un Cristo crucificado, con unos preceptos neoclásicos que, digamos, de antemano seducían o eran del agrado de la Real Academia. La Real Academia se funda en 1752, este mismo siglo, a mediados del siglo XVIII, y sigue las directrices de Antón Rafael Mengs, el pintor que les comentaba que había instaurado o había importado el clasicismo, por lo cual todas esas líneas neoclásicas iban a ser de mayor agrado. Esto para mí es significativo porque el arrojo de Paret, evidentemente, no va a cambiar de estilo, pero de mandar a Madrid, sabiendo que la gran parte del jurado estaba inclinado a preceptos neoclásicos, mandar esta obra tan abigarrada, por así decirlo, tiene un mérito añadido. Lo siguiente que me interesa mostrarles, y bueno, esto la verdad es que quería ver un poco realmente los documentos que se conservan en el Archivo Foral de Vizcaya, cómo se presenta Paret el año, o cómo se le representa a Paret el año que llega a Bilbao. Y Paret, cuando llega, a pesar de los escarceos y del destierro, todavía se sigue presentando como pintor del serenísimo infante Don Luis y, por supuesto, académico de mérito, porque académico de mérito ensanchaba todavía más las posibilidades de recibir encargos. Y los recibió, y como se suele decir, en exceso. En exceso porque lo que ocurría en el País Vasco en estos momentos, y en Bilbao en concreto, es que no había un sector artístico entendido como tal. No había un entramado, no había artistas de calidad, había artistas tardobarrocos, pintores decoradores, sin una mayor ambición que a veces seguir modelos, estampas y copiar, adecuarse un poco al encargo general en este caso del cliente. Pero lo cierto es que según llega a Bilbao, Paret no solamente es recibido, dentro de lo que cabe, con agrado, sino que además tanto las corporaciones municipales como los cabildos parroquiales y las pocas familias ilustradas que hay empiezan a encargarle absolutamente todo tipo de obra, todo tipo de encargo. Este es el caso, como vemos aquí, en 1780, en el que se le encarga un monumento efímero aparentemente para la Semana Santa, que, como se puede comprobar aquí, de una grandilocuencia aparente. Me gusta imaginar a los bilbaínos de aquel momento presenciando a Paret trabajar y viendo la excelencia con la que remataba las obras. Y es que su novedad plástica se ajustaba a la perfección a las premisas ilustradas que en ese momento se empezaban a desarrollar en el País Vasco, concretamente los famosos caberitos de Azcoitia, con Xavier María de Munibe y Díaz a la cabeza, conocido como el Conde Peña Florida. Habían fundado la Real Sociedad Vascongada, Amigos del País, y junto con el Seminario de Vergara se habían molestado en regenerar el país con las escuelas de dibujo, con diferentes actividades que lo que pretendían, ese caldo de cultivo ilustrado, era acabar con la influencia gremial, tardobarroca, ¿no? El intrusismo en algunos oficios por realización de puentes, de fuentes. Entonces, la presencia de Paret se ajusta al dedillo, porque realmente lo que pretendían era renovar plásticamente, artísticamente, culturalmente y también a nivel de infraestructuras la ciudad y el entorno. Al respecto es importante, y quiero hacer un pequeño paréntesis, y es Munibe, que por cierto lo retrató Paret, es la creencia que en Euskadi, en el País Vasco, en el final del siglo XVIII, principios del XIX, no ha habido artistas importantes. No ha habido artistas importantes porque era un erial artístico. Y en cierta manera es verdad, porque a las luces está que no ha emergido ningún artista relevante. Pero también es importante recalcar que no hay artistas
porque todos los esfuerzos se concentraron en que no los hubiera. Quiero decir, todas las escuelas de dibujo que hay o todos los artistas que van a la Real Academia, que he hecho un pequeño resumen para que nos podamos hacer la idea, las escuelas de dibujo que promueve la Real Sociedad Vascongada Amigos del País llega a inscribir más de 600 alumnos. Y de eso se saben que más o menos unos 90 acabaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La situación, digamos, la peculiaridad es, como la propia Real Sociedad Vascongada manifestó con la fundación de sus escuelas de dibujo, es que su interés no fue el de formar famosos pintores y escultores, sino el de exigir unas cátedras en obsequio de los oficios, cuyo instituto no ha de enseñar los últimos primores del arte, sino el del uso provechoso que de él se puede hacer. Entonces, esa herencia que tenemos, digamos, de la ingeniería en Euskadi, digamos, que surge en estos momentos. Se buscan artistas, pero más vinculados a las artes y oficios. Se buscan ebanistas, se buscan fundidores, se buscan todo tipo digamos, de creadores, pero con una función práctica. Volviendo un poco a la situación de Paret, haciendo este pequeño inciso, no es de señalar, por tanto, que si no había competencia y había una serie de necesidades, Paret pudiera recibir todo tipo de encargos. Paso ahora brevemente a ponerles algunos de los ejemplos, que son bastante heterogéneos. No voy a hacer especial hincapié en el estilo, en la factura, en conceptos, digamos, artísticos puros, sino me gusta más que se vea la heterogeneidad, que se vea el personaje, que se vea un poco su paso por el País Vasco. Por un lado, hizo para la capilla de los Gortázar la invención de la Santa Cruz, un cuadro, digamos, con una finalidad privada. La familia Gortázar, una familia influyente y con una colección importante, contó con sus servicios para esta magnífica obra. Se sabe también que para la catedral para la iglesia de Santiago proyectó unas trazas por un altar mayor, así como para la iglesia de San Antón hizo un tabernáculo, un sagrario, para que entendamos un poco en qué consiste el buen pastor. Aunque son iglesias diferentes, porque la traza es para Santiago y el buen pastor se hizo San Antón, sería la puerta del tabernáculo del sagrario. Además, se sabe, para la iglesia de Larrabetxu también hizo el martirio de Santa Lucía, que se puede ver en el Museo Diocesano de Arte Sacro, así como se le encargaron numerosas trazas, planos. Paret, la verdad es que abordó absolutamente todas las necesidades del momento. El estado lamentable de los planos que se debe, creo, a la época de las riadas, pero son dos trazas que realizó para la nueva decoración del Ayuntamiento de Bilbao, que conllevaba no solamente una serie de molduras y de líneas, en las que, por cierto, Paret, que en este aspecto no solamente fue una persona inteligente en cuanto a su bagaje cultural, porque he sabido que tenía una inmensa cultura, conocía idiomas, tenía una biblioteca muy importante, sino que también sabía adaptarse a los gustos imperantes, y veremos cómo, en cierta manera, cuando hace trazas, sobre todo en tema de arquitectónico, sigue los postulados neoclásicos, aunque él sea un pintor rococó pleno. No hace suyo, no hace propios, digamos, esos estilos, no los acaba, digamos, de entender como lo entienden los arquitectos neoclásicos, pero por lo menos se va adaptando a los nuevos gustos. Bueno, para esta decoración también realiza una obra que tenemos en el museo, que es la Virgen María con el Niño Jesús y Santiago el Mayor, que no sé si se apreciará. En teoría, su destino era la parte ovalada. También responde a las necesidades del ayuntamiento para la erección de dos fuentes que le resultarán tremendamente familiares, que sigue un poco esos gustos clásicos de los que les hablaba. Por un lado, la iglesia la que se encuentra en la plazuela de Santiago, y por otro lado, la que se encontraba en la Plaza Mayor, ¿no? La Plaza Nueva, que es próxima a San Antonio, y que ahora está deslocalizada, porque la Plaza Vieja, ahora deslocalizada porque la Plaza Antigua ya se derribó y está cerca del Colegio Emilio Campuzano en Achuri. Para todo este tipo de trabajo se asociaba con los artistas locales, y la verdad es que me hubiese gustado ponerles alguna imagen de algún artista local, como Domingo Berrada, Vejés o Bayerna. Todavía se puede considerar un platero que era vitoriano, todavía hay obras que se pueden mostrar. Se asociaba con ellos para la materialización o para los retoques finales, pero la realidad es que no puedo ponerles ninguna obra, y la obra que tenía pensado ponerles, de López de Torre, no era la más ilustrativa para hacer una comparación de lo que había, porque realmente
probablemente les iba a llevar a error, porque lo que había en el País Vasco en estas fechas era un aireal en términos artísticos. También aborda no solamente trazas, cuadros de composición, sino también de pequeño formato, como pues estos dos bellísimos ramilletes de flores. El de su derecha ahora mismo lo pueden disfrutar en la exposición de Goya. Así como lo que hemos entendido como una decoración para un domicilio privado, una decoración alegórica sobre el triunfo del amor sobre la guerra, que conserva el museo y desde el año 99 y que afortunadamente se sabía que tenía una obra con la que hacía pandant, que hacía pareja, y que recientemente hemos podido localizar. Como se puede comprobar, aborda todo tipo de encargo. Por último, en materia artística también se adentra en el grabado, no como grabador, sino como el preparador de dibujos previos, una imagen icónica, ¿no?, de Nuestra Señora de Begoña, que graba Manuel Salvador Carmona, que junto con Goya es el mejor grabador del periodo, o una rara avis, ¿no?, en la que él participa y que me parece interesante detenernos, que es una colaboración que hace dentro de una colección de trajes de España, tanto antiguos como modernos, que comprendía todos los dominios españoles de la época. Paret participa con 6 imágenes. De las 6 imágenes, 4 son personajes, son criadas o vecinas de Bilbao, y las otras 2 guardan relación con personajes de Puerto Rico. Me gusta poner estas imágenes por 2 motivos. Uno, porque es un trabajo sin precedentes en el país, a nivel, sigue la tendencia ilustrada, ¿no?, de tipos y costumbres, de hacer llegar al pueblo un poco el conocimiento popular. Tuvo mucho éxito. De hecho, las 4 imágenes que traigo, que están coloreadas, son versiones posteriores que conserva el Museo Vasco, pero también me parece interesante porque es la antesala de lo que se puede denominar el costumbrismo vasco, por así decirlo, y son las primeras imágenes de esos personajes que poblaban la villa a finales del siglo XVIII, y que no va a tener un eco hasta décadas después con la llegada de Francisco de Bringas, que también se aproximará plásticamente a este tipo de representación, aunque no digo a las antípodas, pero no guarda una relación directa con su predecesor. En este aspecto se puede considerar como un testimonio único, ¿no?, casi sin precedentes en el país. Además, también fue prolífico en el dibujo. En el año 84 está realizando estas dos soberbias composiciones, posiblemente para que fueran llevados al grabado y para que formaran parte de una publicación. Una se encuentra en el Prado, la otra a día de hoy se encuentra desaparecida. Y su participación en el mundo de la ilustración gráfica también ha hecho aflorar recientemente un dibujo funerario para la tumba de Leonardo da Vinci, como se intuye frontispicio para una publicación de la biografía de Leonardo. Es absoluto dominador de todas las técnicas, aborda todos los encargos, dibujo, la tinta, la pintura sobre cobre, pintura sobre madera, pintura mural. Es un artista versátil y multidisciplinar, hasta el punto que en un periodo en el que la acuarela se considera todavía como una técnica, como un estadio previo a una composición mayor, como un tipo de obra preparatoria, él la trabaja a unos niveles magníficos, hasta el punto me ha gustado, me ha parecido apropiado no solamente poner la obra porque esté pintada, hecha en Bilbao en 1784, sino porque es considerada, entre otras, como la acuarela, o por lo menos una de ellas, más importantes, más bellas de todo el siglo XVIII español, que afortunadamente desde hace bien poco está en el Museo del Prado. Su fama y su éxito corrieron con rapidez por todo el país, llegando hasta Pamplona. Les he hablado de las fuentes que se han erigido en Bilbao, pero en Pamplona llegó a hacer 4, y Viana, donde se le encargó, donde realizó encargos importantes, como fue la decoración mural de la iglesia parroquial de Santa María de Viana en Navarra, para la capilla de San Juan del Ramo, que además de hacer toda la decoración mural, en su gran mayoría preparada en Bilbao, aunque luego se desplazó a Viana, también hay 2 obras que la complementan, con la imagen de la aparición del arcángel a Zacarías y la visitación de la Virgen a Santa Isabel. Sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos de toda su carrera, pero bueno, como están ubicados en Navarra, no nos detendremos.
Así termino por hacer una galería, de mostrarles la actividad de Paret en Bilbao durante su estancia, durante casi esta década, pero sin embargo he hecho una excepción a una tipología que ha sido una de las que más renombre le ha granjeado por diferentes motivos, y que en nuestro caso tiene una especial importancia porque se tratan de las vistas de los puertos del Cantábrico, por lo cual estamos hablando de testimonios artísticos, testimonios modernos de nuestro entorno en un momento en el que apenas tenemos ningún tipo de imagen de aquel entorno. Al respecto voy a intentar llevar un pequeño orden porque es un poco confuso. Hay digamos dos bloques. Hay un bloque de obras realizadas digamos por Paret, por motu propio, con alguna finalidad concreta, pero por motu propio, y otras que responden a un encargo específico. El caso es que por los formatos, la dispersión de su obra, por las malas referencias, ha habido un mare magnum que ha provocado que a veces ciertas confusiones en cuanto a qué obra pertenece a qué periodo. El caso es que intentaré más o menos hacer una lectura comprensiva de esta participación, que de verdad es muy singular, y a ver si consigo que no pierdan el hilo. La primera de todas las obras que hace Paret relacionadas con las vistas de los puertos, ¿no?, con ese entorno, digamos, tan cercano, y que es la primera, por lo menos se considera la primigenia, es una vista de Bermeo que recientemente ha adquirido el museo y que se encuentra fechada en 1783. La obra lleva un número de inventario en la parte inferior izquierda, con un número 215 que guarda relación, que se ha podido vincular con el inventario de las obras que tenía el infante, el príncipe de Asturias, perdón, el futuro Carlos IV, el inventario para la decoración o para la casita del príncipe situada en el Escorial. Y es que en 1777 el futuro Carlos IV decide hacerse un pabellón de recreo en el Escorial, una casita diseñada por Juan de Villanueva, y para la década de los 80 ya necesita una decoración. Entonces va encargando diferentes obras y no se sabe muy bien, le encarga o Paret le hace llegar esta vista de Bermeo, que es etiquetada con un número, y ese número nos remite a un inventario en el que se nos comenta que son dos obras iguales en lámina de marina, que contiene el uno el puerto de Bermeo y el otro una borrasca a la vista del puerto de vara largo y poco menos de 3/4 de caída. Su autor, Luis Paret. Lo que quiere decir que esta obra no fue un envío exclusivo de una sola pieza, sino que era un pandán, era una pareja de obras, una que recogía el puerto de Bermeo en hora de bajamar, volviendo de la pesca, y otro, como se puede apreciar en el cuadro, cuando se aproxima una galerna, otro que recogía el mismo puerto pero en un momento de borrasca. Unos efectos muy comunes en la época, hacer series de 2, series de 4, en el que aparezcan momentos en calma contrastados con momentos de tensión, puede ser una borrasca, puede ser un naufragio, puede ser un incendio, y que Paret hace absolutamente como suyo. Aquí la casita de abajo. Por lo tanto, esta casita, estas dos obras estaban destinadas para la decoración. La decoración que en estos mismos años se veía completada por otra serie de artistas franceses que estaba trabajando en los mismos términos, y que más adelante intentaré, yo creo que si vamos bien de tiempo, intentaré referenciar. Ambas obras estuvieron en la casita abajo hasta la entrada napoleónica, al momento en el que fueron requisadas, fueron confiscadas y fueron disgregadas, por lo cual es muy difícil poder saber muy bien qué tipo de obras le acompañaban de Paret. Posteriormente se sabe que también, antes de este encargo, en este primer bloque en las que estoy haciendo mención a las obras que Paret hace por motu propio, posteriormente se sabe que realiza una vista del Arenal de Bilbao, fechada en el año 84, que conserva ahora la National Gallery, y que por sus medidas parece que guarda relación con una vista del Arenal que tenía el conde de Villafuente Bermeja en Vitoria. Parece, o así todo invita a pensar, los estudiosos así han coincidido, que esta obra que se encuentra ahora en Londres fue la que pertenecía al conde, que además en las referencias que se conservan del año 1792 hacía pareja con una vista de Portugalete. A su vez también se conoce una vista de Olaveaga,
que por medidas y composición, porque no es un puerto de mar, también parece que está encargado, realizado previamente al encargo específico de puertos. Así como se conoce la obra que conserva el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que será conocida por todos ustedes, que es una segunda versión de La Vista del Arenal, que perteneció a la antigua colección de Jaime Olaso y que fue recortada por su lado izquierdo y su parte inferior, donde aparentemente ponía una fecha de 1783. Esto me ha hecho vincularlo con la obra recortada también de Portugalete, que conserva el Museo Cerralbo, y me hace vincularlo, es especulativo, porque si ya hemos visto que el conde de Villafuente Bermeja tenía una pareja de Bilbao y Portugalete, y conocemos otra pareja de Bilbao y Portugalete, como es la del Museo Cerralbo, la del Museo de Bellas Artes, pudo haber más parejas, pero la realidad es que se sabe solamente de una más, y yo quiero pensar que guarda relación con nuestra obra, que fue enviada al propio príncipe de Asturias, y de la que se da constancia en el año 1785, en noviembre, cuando se le comunica finalmente a Paret que su pena ha sido revocada. Y se comunica en los siguientes términos: Paret es el único de los desterrados, porque por cierto fue el último al que se le condenó la condena, se le perdonó la condena, el último de los desterrados por suponerle contribuir a los desórdenes de su Alteza, a quien no se le ha permitido volver a Madrid, y el que hizo y remitió al príncipe las bellas vistas de Bilbao y Portugalete. Si tenemos en cuenta que estuvo fechado en el 83, que es en el momento en el que también manda la vista de Bermeo, quizá la obra que conserva el Museo de Bellas Artes de Bilbao también pudo haber pertenecido al príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV. Pero bueno, una manifestación siempre con prudencia. Como les decía, el último bloque guarda relación ya con un encargo específico, y es que en el 7 de agosto de 1785 falleció en Madrid el infante don Luis, lo cual, además de la pérdida afectiva, conllevaba a Paret una pérdida económica, porque, como les había comentado, le iba suministrando el infante por vía reservada los 15.000 reales famosos. En el año 85 muere el infante don Luis, por lo cual es un buen momento, o así lo interpreta Paret, para volver a pedir que se le perdone o que se le finalice la condena. Por este motivo decidió escribir al conde Floridablanca pidiéndole en octubre, mes y medio después de la muerte del infante. La verdad es que tuvo un éxito inmediato, porque en octubre pidió que se le conmutara la pena y en noviembre no solamente se le había concedido el perdón, sino que además se le encargó la realización de las vistas de los puertos de todo el Cantábrico. Entonces coincidía que, habiendo fallecido el infante, en cierta manera, siendo el último de los desterrados, ya llevaba 9 años, cuando la media era entre 3 y 6 años, se le responde no solo favorablemente, sino que además se le hace un encargo propio de un pintor del rey. A todo este tipo de situación, se ha especulado si el infante, uno de sus deseos póstumos fue, como ya lo había intentado, restablecer un poco el crédito a Paret. No hay testimonio de ello. Yo creo que simplemente el tiempo ha pasado y se le permite, en cierta manera, recobrar algo de aire ahora que el infante don Luis no está. Ya no es una amenaza, no hay un riesgo que Paret le pueda volver a desordenar, como se decía en el comunicado. Y el caso es que se le encarga una serie de vistas del puerto del Cantábrico, que esto es muy importante matizar, puertos del Cantábrico, porque, como veremos al final de la conferencia, el balance es que solo hace las vistas de los puertos del País Vasco, aunque su encargo era absolutamente de toda la cornisa cantábrica. En relación a esta estricta, al regio encargo, se han localizado solamente 4 obras, todos óleos sobre lienzos y con unas dimensiones idénticas, que son exactamente el doble de los encargos que había hecho anterior a esta fecha. Se trata de una visión de la Concha de San Sebastián, con la bahía, la isla de Santa Clara, una vista de Pasajes, una vista de Fuenterrabía y otra vista de Fuenterrabía. Quiero volver brevemente a una vista de Fuenterrabía desde la playa y la otra desde las marismas.
En todos los casos se mantiene la misma proporción, una forma de abordar el paisaje, digamos, canónica, con mucho celaje, una banda de tierra donde aparecen los personajes, distribuye masas muy bien estudiadas las figuras, no están conectadas pero tampoco están aisladas, la verdad es que sigue unos modelos franceses de una manera muy inteligente y le permite, digamos, estar activo y conseguir los 15.000 reales que se le asignan por el envío de 2 años, de dos obras al año, perdón. Quizá algunas de estas 2 obras les suenen porque actualmente están en el Palacio de la Zarzuela y muchas veces las recepciones aparecen en el fondo, entonces la próxima vez que las vean seguro que se acordarán. Estas obras fueron disgregadas tras el saqueo napoleónico, por lo cual han ido llegando, tenemos más o menos constancia de ellas, las de la Zarzuela, las del Patrimonio Nacional se quedaron, pero el resto fueron requisadas, y el caso es que ya hemos visto que muchas de ellas fueron cercenadas hasta el punto que, como en el caso de la Vista de Fuenterrabía en el año 91, cuando Javier González Durana preparaba la exposición, lo ha contado muchas veces, pero es que es una historia maravillosa, cuando estaban haciendo el montaje de la exposición, otra escena que tenían, una escena de aldeanos, por composición se dieron cuenta que formaban parte de una misma pieza, las 2 obras se encuentran en el museo y en algún momento fueron divididas, separadas y, digamos, comercializadas posiblemente de forma diferente. Era bastante frecuente hacer este tipo de salvajadas, como era bastante frecuente cambiar un poco la descripción de cada obra, hasta el punto que se sabe que José de Bonaparte tenía 4 obras de Paret que fueron vendidas tanto en Londres como en Filadelfia en 2 ventas póstumas, y lo que se habla en todo momento son de vistas del sur de Francia, ¿no? Quizá buscando un mayor atractivo comercial. El caso es que alguna de estas obras, en concreto Javier creo que atinadamente, pudo pertenecer a la colección de José Bonaparte, concretamente esta vista de Fuenterrabía, por una descripción que se hace sobre una ciudad amurallada y una serie de elementos. Aunque es verdad que San Sebastián también tenía una ciudad amurallada y se sabe que Paret hizo por lo menos 2 vistas de la ciudad de Donosti. Volviendo un poco al encargo, también hay otro tipo de relación en la que no nos hemos detenido. Yo creo que los historiadores a veces pecamos mucho de la retina y no nos ponemos en circunstancias históricas. Y lo que quiero decir ahora es que no se ha relacionado las obras que ha hecho Paret, por lo menos yo no lo he encontrado, no se ha relacionado directamente las obras que hizo Paret con la serie de vistas de puertos que realizó Mariano Sánchez durante los mismos años. Y es que el pintor valenciano Mariano Sánchez fue encomendado por el príncipe de Asturias, nuevamente el futuro Carlos IV, desde el año 1781 a realizar la colección completa de todas las vistas, puertos y bahías de España e islas adyacentes. O sea, un trabajazo ímprobo. Quería el futuro Carlos IV hacer un gabinete de marinas, como hizo también un gabinete de naturalezas muertas con Luis Meléndez. Quería una serie completa, muy en línea con las premisas de la Ilustración, y creo que no se ha realizado debidamente porque estilísticamente son antagónicas. Por un lado, Mariano Sánchez incluso se cree que utilizó la cámara oscura, son casi como pequeñas fotografías captadas, faltas de espíritu, muy topográficas, y están a las antípodas, insisto, de la obra de Luis Paret, chispeante, llena de vida, un poco amilbarada, pero bueno, digamos llena de atmósfera, y parece aparentemente que no tiene consonancia. Es importante tener en cuenta que en la restitución que tiene Paret en estos momentos, por parte de la Corona, cuando le encargan la vista de los puertos del País Vasco, se le encarga a razón de 2 obras, de envío de 2 obras al año por 15.000 reales. Quiero detenerme en este detalle porque volvemos un poco a Goya, y es que el mismo año que se le encarga a Paret el encargo de las vistas, a Goya se le nombra pintor del rey, que es el paso, el estadio previo a pintor de cámara, que es como el pintor más cercano al rey. Quiero hacer especial hincapié porque a Paret, una persona que ha estado desterrada, que ha estado fuera, que no goza del amor de Carlos III, le dan unos honorarios de 15.000 reales al año, que son exactamente los que cobra Paret en Madrid por ser pintor del rey. Entonces,
se puede ver, entre comillas, cómo se le está dando unos honorarios, digamos, dando unos honorarios encubiertos de pintor del rey, aunque no le permitan, evidentemente, no le permitan hacer carrera dentro del Palacio. Y a modo de comparación final, hablando de Mariano Sánchez, a Mariano Sánchez, por hacer 6 cuadros al año, se le paga 7.200 reales, exactamente la mitad por el triple de obras. Quiero decirte, porque hay una historia latente, hay una historia documental, hay una historia que se ve, y luego, por otro lado, hay una historia interpretable que en este ambiente yo creo que me atrevo a lanzar. Para el año 86, teniendo en cuenta que Mariano Sánchez ha empezado en el 81, para el año 86 tenía terminada toda la zona andaluza, desde Cádiz hasta Alicante, y en el 87 Carlos IV le pide que continúe, que haga las vistas de los puertos desde Cataluña hasta Denia. Al final de todo este encargo, porque cuando ya acabe en Denia en el año 87, en el año 92 le manda al norte de España, a empezar desde Galicia, llegar hasta Santander. Entre el año 81 y 1803 hizo Mariano Sánchez 118 obras, excepto las obras, o sea, todo el litoral español, incluso las islas, Menorca, todas las islas de Baleares, excepto los puertos del País Vasco, una región que Mariano Sánchez no llegó a pisar, y excepto también el puerto de Valencia, un puerto que curiosamente es su ciudad natal y que específicamente le llega a pedir hasta en 2 ocasiones a Carlos IV que le pide por favor que le permita por favor pintar el puerto de su tierra natal. Lo digo porque está claro que Sánchez en esta historia, en mi cabeza por lo menos, en el año 92 retoma el norte de España, la ausencia que ha dejado Paret, cuando les decía antes que Paret es encargado de pintar los puertos del Cantábrico y no pasa de Bilbao. Alguien tendrá que pintar el resto. Pues en ese momento se le encarga a Mariano Sánchez que continúe con esta tarea. Por lo cual hay que tener en cuenta que a la corona le importó bastante más que la colección estuviese acabada que por la mano que estuviese pintada. Lo digo porque hay una otra pequeña salvedad que yo creo que confirma en cierta manera la teoría, y es que, volviendo al puerto de Valencia, que no pinta Mariano Sánchez, el príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, ya contaba con 2 vistas de Valencia, que son las que pintó Antonio Carnicero en 1782 y conserva el Museo del Prado, que esta es una de ellas. Por lo cual se puede sobreentender que dentro de todo ese programa Paret formaba parte de rellenar la zona del Cantábrico, pero ahora veremos por qué se planta, decide digamos no hacer más que lo estrictamente necesario. A nivel estilístico, ya por ir acabando, destaca en las obras de Paret la puesta en escena, la relación, como les decía, del paisaje y las figuras, la distribución de las masas estudiadas, una fórmula en la que Paret se muestra absolutamente conocedor de la vanguardia europea, de todas las novedades que se están produciendo, y es que sus paisajes beben directamente de una fórmula, de un tratamiento que derivaba de la influencia italiana en origen, de los quadraturisti y de los vedutistas italianos, que fue a su vez tamizada por los pintores franceses en Roma, en concreto por Hubert Robert y más concretamente por Claude Joseph Vernet, del quienes he puesto un par de imágenes, quien había realizado una serie que había causado sensación en las cortes europeas sobre los puertos de Francia, la había hecho para el marqués de Marigny por encargo de Luis XV, y que había sido llevado al grabado y por tanto, digamos, era conocida, hasta el punto que el Carlos IV, cuando estaba decorando su casita del príncipe, esa de las que le hablaba que Paret envió sus primeras obras, había encargado 3 paisajes a Vernet para contextualizar también su pabellón de recreo. Entonces, digamos que Paret lo que hace en cierta manera es agradar a Carlos IV, adopta, digamos, perfectamente el estilo de Vernet y lo lleva a cabo. Se sabe por una declaración de bienes que hace Paret cuando vuelve a Madrid, que contaba con la serie grabada de los 15 puertos de Francia, pero además es sabido que la familia Gortázar, por lo menos en el inventario de bienes, además de tener los grabados de Vernet, tenía algún cuadro de Vernet. Otra cosa es que sería auténtico, porque esto en la época era bastante común. Aquí les pongo
La luz del atardecer, en el caso de Paret hace un uso sinfónico de los azules que es maravilloso. Digamos, hay una serie de constantes en sus paisajes que es una fórmula que resulta perfecta, desde los ejes, las diagonales, los puntos de fuga, el tipo de iluminación. Si a eso le sumamos la capacidad virtuosa que tiene de técnica, son obras perfectamente redondas. Y en cuanto a relación, lo que les comentaba entre Vernet y Paret, quería mostrarles aquí estos pequeños dibujos que han aparecido en comercio recientemente. En este caso, la obra de Vernet, sé que hay notables diferencias, pero bueno, entendiendo un poco la composición. Esto es la ría a la altura del desierto, en la zona de Luchana, dedicado a un misterioso agente de Lyon llamado Joseph Patras, que no se sabe mucho más de él, o esta otra pequeña joya. Perdón. Dentro de sus representaciones, dentro de todos los conceptos estilísticos de los que estábamos hablando, también hay que destacar su acercamiento al costumbrismo, vamos a decir en este caso vasco, ¿no?, a lo que ocurre en el País Vasco a finales del siglo XVIII. Y no sabemos muy bien si lo que recoge es una realidad o simplemente lo que hace es adaptar esa otra tendencia que viene de Francia, que viene del rococó, y es unas escenas bucólicas que guardan relación con esa Arcadia, ¿no?, que se está vendiendo en Francia a finales del siglo XVIII, donde pastores o pescadores se desarrollan en un marco natural, ¿no?, que hace, digamos, una recreación bucólica de esa Arcadia, y que Watteau y Boucher son sus máximos representantes. Como bien analiza Durana, el marco, el paisaje, más que un espacio para el trabajo, es un espacio para el placer. El concepto, aunado a un rigor topográfico, nos permite ver unas escenas o por unas fotos fijas de unas escenas amilvaradas, un poco edulcoradas, pero que seguramente no distaban mucho de la realidad del momento. Es verdad que la figura femenina, que tiene un gran protagonismo, lo que en esta imagen se ve mejor, como señalaba en su momento Milicua, parecía más damiselas de pie descalzo que cumplen su ruda tarea casi a paso de minué. Desde luego nada tiene que ver con las mismas escenas 100 años después, los mismos personajes femeninos que ya no están, digamos, de una manera tan agradable, sino que están tirando de sirga, subiendo gabarrones o haciendo bacaladeras o benaqueras. Digamos que en ese aspecto también es bonito comparar los dos tipos de paisajes que ofrece, ¿no?, las dos lecturas que permite sus obras. Bueno, lo comentado, a pesar de que desde el año 85 se le había conmutado la pena a Paret, resulta un poco paradójico esa otra lectura en su biografía, como si desde el año 85 se le condena la pena y con las ganas que tiene de volver a Madrid, ¿por qué no vuelve? En mi opinión, creo que él se encarga de mantener una distancia, una prudente distancia con la corte, porque si somos buenos entendedores, en el año 85 se le conmuta la pena, pero se le hace un encargo que paradójicamente le obliga a estar a la misma distancia o incluso más que lo que era el destierro en sí mismo. Entonces, digamos que lo que hizo Paret fue prudentemente esperar, no regresó a Madrid hasta el año 88, en el que, afortunadamente para él, fallecen las dos figuras que le habían castigado, que por un lado es el rey, es Carlos III, y por otro lado el Alpargatillas, que era el confesor del rey, un personaje iracundo, que era el padre de Leta, que también fallece ese mismo año. Desde luego, cuando él regresa a Madrid, lo que se da cuenta es que su tiempo había pasado ya, la llegada, la instauración plena del clasicismo ocupaba la escena artística, la figura de Goya empezaba a emerger. Él intenta adaptarse a un nuevo tiempo, consigue algunos encargos relevantes, y lo que sí consigue es que en 1792 se le nombre vicesecretario de la Real Academia y secretario de la Comisión de Arquitectura. En 1792, en ese momento, cuando se le hace ese encargo, también por 15.000 reales, que es como la cifra, ¿no?, estándar, es cuando él decide dejar de pintar los puertos del Cantábrico, y que solo había llegado al País Vasco, y es esa misma fecha cuando Mariano Sánchez es encomendado por Carlos IV para que termine esa pequeña tarea.
Desde luego, a modo de colofón, me gustaría reflexionar también sobre la figura de Paret en relación incluso con Goya, porque ya estamos en este ciclo. Paret fue una figura, desde luego, o sea, única. Trabajó de manera incesante y de forma, como se ha podido ver, multidisciplinar. Una única figura capaz de producir de forma autónoma una obra prolífica, variada, ajustándose a todo tipo de encargos. Y todo sin apenas colaboración. La colaboración era de un cierto nivel, no digo mediocre, pero bueno, digamos discreto. Quizá esta es la única mácula o la única sombra que se ha querido ver de la estancia vasca de Paret, que es que no dejó discípulos, no dejó seguidores. Se habla, en el caso de su destierro en Puerto Rico, sí dejó un seguidor de interés, el puertorriqueño José Campeche, pero en la villa nadie supo aprovechar su maestría. Pero es que antes de nada hay que considerar a Paret que fue un artista independiente, versátil, que ejecutaba los encargos de manera excepcional. No, a la hora de afrontarlos, digamos, es donde se distancia un poco con Goya, porque una figura con la que habitualmente se le suele contraponer, aunque estilísticamente no guarden una comunión. Y es que Paret, que está considerado el artista español más importante de los contemporáneos al genio aragonés, fue un trabajador del arte. Yo, en mi opinión, el balance que hago es que fue un profesional, digamos un jornalero del pincel. Y lo que hacía era diariamente, dentro de los encargos, resolver los problemas que se le iban generando. Por otro lado, no tiene nada que ver con el artista genial, idealista y atormentado que fue Goya. En ambos casos, con los reveses biográficos, el caso de las obras del pintor madrileño respondía a unas necesidades, unas aspiraciones personales que guardaban relación con unas necesidades materiales, incluso nutricias. O sea, trabajaba, cuando todo se le vino encima, él trabajaba para mantener un tipo de vida, para comer, para educar a sus hijas, etcétera, etcétera. Y en cambio, en el caso de los reveses biográficos de Goya, que le supera, ¿no?, en 28 años y que presencia la entrada francesa en España, el caso de Goya, hay una serie de alegatos sociales o las soluciones a toda una generación, ¿no?, que es lo que se puede atestiguar en la producción goyesca. En resumidas cuentas, la polivalencia de Paret y sus dotes resolutivas, no sé si realmente hubiesen sido seguidas por algún tipo de alumno o seguidores. Yo, por lo menos, me quedo en que en un entorno que no era muy favorable, Paret, que además no era propenso a ello, dejó una huella única, aunque no tenga inmediatos continuadores, y creo que simplemente se debe de tomar como la primera gran referencia de la historia moderna dentro del arte en el país, producido en el País Vasco, ¿no?, al margen del escaso recorrido que haya podido tener. No sé si, creo que me parece que es un pequeño colofón que quería más o menos matizar, y si no sé, creo que no hay, espero que no haya muchas preguntas. Han intentado hilvanar un discurso un poco largo. Muchas gracias.